Ok, cuarto capítulo de Litelupa, la lupa literaria, y esta lupa sigue ahondando en los mismos personajes y en el mismo tema. Si habéis visto el capítulo 3, pues hemos visto a Vigo y luego hemos visto a Andrés. Así que rápidamente quiero un resumen del resumen. Imaginaos que por alguna razón descabellada alguien no se ha visto el capítulo 3, ¿vale? Quiero que hagas un súper resumen de quién eres tú, Vigo, y luego pues Andrés que haga un súper resumen de quién es Andrés. Adelante, Vigo. Pues muy buenas, yo soy Francisco Vigo y nada, pues desde hace un tiempo estoy más o menos metido en el mundo de los libros, sobre todo, bueno, sobre todo como lector, quizá en algún momento lo explique, pero bueno, ya se verá eso. Y nada, pues he venido pues a contar mi experiencia en compañía de mi buen amigo Andrés y mi buen amigo Carlos, y en eso estoy. Bueno, yo soy Andrés y mi super resumen es que, bueno, estoy también metido en el mundo literario, escribo, publico libros desde hace algunos años y nos movemos por muchos eventos porque no paramos. Exacto. Eso es lo Y claro, importante. la palabra es importante también, entre todas ellas yo cojo eventos, porque al igual que el capítulo anterior fue sobre eventos, más tirando a ocio, porque Mm. es uno de los pilares principales, no, muy principales, ¿no? de estos eventos, también están las charlas, ¿no? Que es como esa excusa para todo lo que viene después. Y esa excusa, pues en realidad también da lugar para capítulos, aunque el capítulo anterior ahondó sobre todo bueno, en el Leitacot de 2023, pues aquí vamos a irnos a más eventos, porque si algo tienen todos los eventos, a lo mejor algunos tienen más ocio, otros tienen menos, pero todos en realidad tienen charlas, más o menos, a no ser que sea uno especializado tan solo en presentaciones. Pero bueno, tenemos la IFACON 2023 para hablar. Tenemos dimensiones ocultas. Esta vez no me he equivocado, no he dicho oscuras. Y por otra parte tenemos Amabook Experience, ¿verdad? Sí. Ujú. Me habéis comentado antes que Amabook es como una librería de Madrid, ¿De Barcelona? Creo que es de Barcelona, pero hacen es de Barcelona. eventos. Bueno, pues ha hecho su evento en coordinación con otras editoriales. Entonces, si queréis, empezamos por algunas charlas de la IFACON, ya que estábamos antes hablando de ellas, antes de quitarnos ya el chip e irnos a otro, y ya terminamos con todo lo que haya de la IFACON y ya nos vamos a otro tipo de eventos. Vale. En el catálogo de charlas de la IFACON, ¿qué podría haber interesante? Porque vosotros fuisteis en realidad unas poquitas. ¿Alguna que os interesara? Realmente esto es la excusa. Vosotros decís la temática y ya empiezo yo a desvariar y desvariamos los tres. Vale, pues bueno, para dejarle también un poco a Andrés que hable de las charlas así un poco más gordas, digamos, que hubo y a las que pudimos ir. Yo quiero mencionar también que, claro, como decíamos en el episodio anterior, una de las particularidades que tiene la Hispacón, y a diferencia de otros eventos más grandes o de mayor, no sé si decir envergadura, como puede ser el Celsius o como puede ser, por ejemplo, la Feria del Libro de Madrid, es que está muy centrado en editoriales más pequeñas, independientes, en géneros que son algo menos populares, ¿no? Como por ejemplo la Hispacón se centraba mucho en fantasía y ciencia ficción, que quizá pues no son de las más consumidas en España. Pues también tuvimos la suerte de presenciar y de estar en charlas así un poco más alternativas, ¿no? Un poco más distintas, que se separaban un poco más de la media. Yo recuerdo que estuvimos en la charla no sé si conoces el nombre de Eduardo Norte. Sí, Es gracias un, al apellido, que es peculiar. es un filólogo, tiene un par de novelas publicadas. Yo la primera no la he leído, pero Piel de Sapo, que la compré en la Ifacón y me la leí hace poco, me gustó un montón. Es una novelette muy cortita y la recomiendo, especialmente ahora, que es la Spooky Season. Pues nada, en esa charla este chico pues, nos dio un poco la introducción de la que iba a ser su tesis doctoral, que iba a ser pues, analizar cuál era la evolución que ha tenido el fandom de este tipo de géneros, pues digamos, más alternativos, menos mainstream, a lo largo de los últimos años. Y me parece que es una cosa muy interesante, ¿no? Es quizá pues, una visión más académica del mundo de los libros que no se suele dar. Y no sé, me pareció muy guay poder tener la ocasión, la oportunidad de presenciar una charla así. Además, el tío habla muy bien y me lo pasé muy bien en esta charla, que era la presentación de una tesis doctoral, pero me lo pasé muy bien. Mira, pues eso está guay, la presentación de una tesis doctoral.
¿Llegó a comentar algo de cómo fue la evolución esa evolución desde el público lector, ¿no? De estos tipos de... ¿Llegó a comentar algo de cómo ha sido la evolución o alguna pieza interesante? Yo sé que me lo pasé muy bien, pero no recuerdo tanto lo que dijo. Sí que se me quedó en la cabeza. Es que fue así un poco rápido. Estaba, hostia, el Spacón. Muchas No estaba veces el demasiado centrado. sentimiento, Sí, recuerda sobre el todo. sentimiento, me lo pasé bastante bien. Pero sí recuerdo que destacaba los temas que demandaba o que quería leer Mm, el público. Por ejemplo, estoy pensando en temas más feministas o colectivos mm, LGTBI. Son temas que obviamente no eran populares hace 40 años, hace 50 mm. años. Y cada vez más, sobre todo pues eso, en públicos más alternativos y menos mainstream, pues se va queriendo más leer sobre esto. Qué guay. Ok. Esa fue la Hispacón, entiendo. Efectivamente. Ok. Sí, y Andrés, coméntanos alguna, porque fuiste una más mínimo. Sí, o sea, bueno, estuve también en presentaciones, obviamente, pero de charlas así yo recuerdo dos que a mí me gustaron un montón. Una fue sobre retellings, que a mí estas charlas siempre me gustan mucho porque me encanta. Normalmente tienen a varias autoras, varios autores que han hecho retellings de libros. A mí el tema de los retellings es una cosa que me fascina y les ponen a hablar de, bueno, cómo es hacer un retelling, ¿no? Que a mí me parece algo muy interesante. Y luego la otra charla creo que iba sobre la creación de mundos fantásticos, que yo como escritor de fantasía me parece también un tema asombroso ver cómo la gente desarrolla su world building, ¿no? Su mundo, cómo le pone normas, cómo mete razas, cómo mete sistemas de magia. Y además creo que fue una charla que luego acabó derivando mucho también en contenido muy crítico a nivel social, ¿no? Como desde la fantasía y desde su world building ayudas, por ejemplo, a temas como haces una crítica, por ejemplo, directamente contra el racismo muchas veces cuando tienes varias razas, o cómo le das importancia a través de la fantasía a muchos temas que son muy de actualidad, pero lo haces todo como muy simbólico, muy metafórico a través de la fantasía, ¿no? Y esas me gustaron un montón. Luego había otras a las que no pude ir y me dio mucha pena porque en la Hispacón había muchos talleres también. Y Es verdad. había uno en específico que yo me morí por ir, que era como un taller de armas que te enseñaban como a luchar con espadas o algo así, o tipo esgrima. Y yo dije, no sé por qué no he ido a esto, pero me quedo con las ganas totalmente. Joder, qué guay. Es Vaya, verdad, no me acordaba yo de eso. sí, no recuerdo exactamente qué escritor era, no sé si era uno, últimamente estoy con los audiolibros, con novelas históricas. Y me moló un autor y lo seguí. Y él comentaba en Instagram eso, que él, por ejemplo, él había aprendido a montar a caballo para hacer escenas, ¿no? O, por ejemplo, él había aprendido yo qué sé, me lo invento, a hacer cerámicas griegas, ¿no? Como ahora mismo estoy leyendo, bueno, estoy escuchando una de griego. Entonces, al final, eso de lo que ha dicho Andrés de luchar con armas, ¿no? Esa experiencia, eso al final luego te sirve pues para ese nivel subjetivo, ¿no? Esa sensación, esos sentimientos, ¿no? Cómo se empuña, ¿no? No sé si ahí había como, bueno, claro, no estuviste, pero a lo mejor la teoría esa de cómo se empuña exactamente, no sé si había, porque era tan solo de espadas, o no sé si había más armas, no sé si... Por lo que tengo era como de espadas muy... En plan, era de un tipo de espada. No sé si era como estilo esgrima o algo así, pero sé que era como de un tipo en concreto. Qué guay, qué guay. Pues eso a mí me gustaría. Eh, Habéis lanzado, bueno, se han lanzado dos aspectos interesantes que quiero ahondar en ellos, el de los retailings y el de la creación de mundos fantásticos. Vamos primero con el de la creación del mundo fantástico, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Andrés, el tema de la crítica social y todo eso, porque claro, al final para tú crear un mundo lo suyo es que se sienta vivo, que se sienta dinámico, que tú empatices con ese mundo o esa ciudad, ¿no? O ese poblado, ¿no? O esa región. Y una forma muy interesante de socializar, bueno, perdón, de empatizar, es que hayan problemas, que hayan grises, que hayan oscuros, que hayan claros. Entonces, ahí están los problemas. Y ahí está el problema social, que es como la excusa de cómo hacemos vivo, a lo mejor el detonante de la trama. Entonces, el tema ese de la crítica social a mí me encanta. De todas formas, creación del mundo fantástico es bastante amplio. ¿Qué consideráis vosotros, empezando por Vigo,
¿qué es lo más interesante a la hora de crear un mundo fantástico? Porque Vigo, aunque no haya publicado, sí que he leído ese libro, esa novela corta que estoy esperando que la publique, pues, la publique alguien gordo, alguien fuerte, y porque está guay. Coméntanos, Vigo, ¿qué algo de lo más interesante a la hora de crear un mundo fantástico? Vale, yo creo que crear el world building es probablemente una de las cosas más divertidas que hay a la hora de la fantasía. Yo creo que cuando un autor está haciendo world building es como un niño cuando está sentado en el suelo con un montón de piezas de Lego desperdigadas y se pone a jugar. Es jugar, no es otra cosa. Entonces, yo creo que es bueno, hasta cierto punto, ser minucioso y ser detallista con cualquier aspecto del mundo que vayas a crear. La sociedad, la economía, si la sociedad es religiosa o no, a qué periodo histórico, si es que hay alguno, se puede asociar, ¿no? de nuestro mundo real. Entonces tú te puedes poner a crear todo eso, pero al final el world building es un telón de fondo para una historia que tienes que contar. Entonces tienes que tener muy en cuenta en tu historia cuáles son las circunstancias, las características más importantes del mundo que van a tener un impacto en la historia. Y de ahí surge la famosa teoría del iceberg, que es que, bueno, tú tienes que conocer un montón, tienes que planificar un montón, darle un montón de detalles al world building, pero al final tienes que potenciar unos cuantos que van a ser los que van a sobresalir por el nivel del mar, que van a ser los que al final vas a mostrar en la novela, porque tú puedes diseñar un montón y luego no hacer ninguna mención a ello. Y bueno, pero sobre todo, recordad que es eso, que es el telón de fondo y que tú en algún momento te tienes que poner con la historia, que dejes ya de jugar con los Legos y te pongas a escribir. Eso yo creo que es lo más importante. Eso es. Sí, Me ha llamado la atención una cosa que has dicho de que, claro, hay que hacer, al final la cosa está en los pequeños detalles, ¿no? Hay que ser minucioso, como has comentado, para que realmente ese mundo sea vivo y se diferencie de otros. Claro, pero conforme yo le decía, lo compartía, pero dije, uff, ¿y los escritores brújula? Luego me quedé pensando, claro, yo a veces soy más brújula y menos brújula, pero cuando soy brújula, luego cuando hago el repaso de corrección, ya lo conozco, ¿no? Entonces ya empiezo a ponerle, ¿no? Pelos al cuerpo, las pecas al cuerpo, es decir, ya empiezo a ponerle las cosas ya definitivas. Entonces, bueno, una pregunta que me ha surgido y la respuesta que doy. Por si alguien de los espectadores ha tenido esa pregunta, pues ahí yo brindo mi proceso. Y Andrés, ¿qué consideras que a lo mejor lo más interesante a la hora de esa creación de mundos fantásticos? Lo más relevante. Bueno, yo creo que algo muy relevante es que sea coherente. En plan, al fin y al cabo tú puedes meter muchos detalles que al final creo que es muy importante. O sea, es lo que dice Frank, cuanto más profundices va a ser mejor para ti como autor, porque aunque luego la mitad de las cosas no vayan a salir en el libro, se nota mucho cuando tienes un conocimiento exhaustivo del mundo, porque nunca sabes cuándo vas a tener que hablar de un detalle súper tonto como algo de economía, algo de política o algo de la naturaleza y lo tienes que mencionar de pasada. A lo mejor en una descripción no vuelve a salir, ni siquiera tiene relevancia, pero sale en una descripción. Y si no lo tienes planeado, a lo mejor te desmonta todo. Entonces, cuanto más conocimiento tengas, mejor. Y por eso lo de la coherencia, porque al final tú puedes empezar a meter cosas, pero puede ser que esas cosas, si las metes muy improvisadas y no tienen mucho sentido entre ellas, se te acabe descuadrando el mundo. Porque es como igual metes, tu mundo funciona de X manera, pero luego más adelante pones que hay una cosa que funciona de tal manera y a lo mejor entre ellas se contradicen. Entonces, eso ya saca mucho al lector. Y es como, al final tú puedes crear el mundo que tú quieras, obviamente, pero cuanto más coherente sea el mundo en sí, más realista va a ser, porque es como ves que se sostiene sobre una base y sobre unas leyes que dices, vale, esto funciona entre ellos. Yo además, por añadir un poco lo que estáis comentando los dos, que estoy totalmente de acuerdo, yo pienso que un lector de fantasía no es un lector de otro tipo de novela. O una lectura de fantasía, o una historia de fantasía no es una historia, por ejemplo, romántica. En el sentido de que de una historia de fantasía se espera que, en general, ¿no? También depende de... hay muchos subgéneros dentro de la fantasía que no me voy a atrever a nombrar aquí ahora, pero se espera que tú tengas un mundo que sea interesante, que sea atrayente para el lector, sobre todo que sea coherente con la historia, que esté bien construido. Pero es, ya digo, un rasgo muy importante desde mi punto de vista en general de las historias de fantasía. Que a fin de cuentas crear un mundo no es cualquier cosa, porque antes lo hemos dado a intuir y claro,
a los personajes tú los creas teniendo en cuenta el mundo, porque los personajes son según el mundo, su forma de comportarse, ¿no? Sus rasgos, ¿no? Su físico, su alimentación, sus propósitos, ¿no? Sus misiones, lo que quiere conseguir. Esa cosa que quiere conseguir es a lo mejor derrocar al sistema que hay. Y para ello has tenido que crear pues, el mundo y luego por encima la geografía y también el tema social y luego también el problema y luego también... Es decir, que al final es todo tan intrincado y claro, al final, aunque separemos al personaje del world building, el personaje es parte del world building y al revés, porque un personaje a lo mejor, no sé, ha dinamitado una montaña. Es decir, que el personaje también afecta al otro o el río, no sé si esto se verá en El Señor de los Anillos, no tengo tanto, me lo leí, pero no seguro, tengo es el Señor de los Anillos, seguro que sí. Pero, por ejemplo, a lo mejor la geografía, el world building del Señor del Anillo, quizá esté relacionado a la sociedad. Porque, por ejemplo, hay de esto sí que estoy seguro, hay un río que se llama de una forma que los elfos lo conocen de una manera, porque según su lengua, pues lo conocen así. Pero los enanos a ese río le llaman de otra manera, porque según su idioma, pues así. Entonces yo leyéndolo dije, hostia, que hay que estar loro, ¿eh? Que a lo mejor una raza se refiere a esto de una manera y luego la otra raza se refiere a lo mismo de la otra. Entonces, efectivamente, todo está súper entrelazado a nivel de creación de mundos. Y una de las cositas que me ha llamado la atención, el tema de improvisación, que claro, la pregunta, ¿no? Conforme habláis siempre me van saliendo preguntas. Porque, claro, el escritor a veces suele improvisar en el sentido de que, o a lo mejor él no improvisa, son los personajes los que improvisan, que cobran vida y hacen algo. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que no se te puede descuadrar el mundo, pero también hay que tener en cuenta lo otro, que a veces tus personajes van a luchar porque se te descuadra el mundo. Entonces, bueno, el consejo que yo doy para esto, según mi corta experiencia, es la de tener en cuenta las reglas del mundo, es decir, sea escritor brújula o escritor mapa, creo que las reglas del mundo tienen que estar sólidas, tienen que ser esas, y ya a partir de ahí tienes que arrancar. Porque si tú vas desde cero, no conoces nada. El escritor brújula creo que debería de partir al menos desde el 10%, ¿no? Del conocimiento del mundo, desde un 15, desde un 20, un 25, ya depende de la mezcla que haya entre brújula y mapa también en ese escritor. Pero la regla del mundo y cosillas sí que deberían de ser, porque si no se te puede cuadrar todo. Y al final el buen escritor tiene que saber cómo sí improvisar y cómo no improvisar, porque al final improvisar, aunque sea un disfrute, luego puede jugar en tu contra. Es como improvisar, pero en la zona de confort, en la zona buena, en la que no cambias el mundo. Entonces, yo creo que eso al final es como un equilibrio que tienes que tener, ¿no? Tú puedes improvisar más o improvisar menos, pero luego atenta a la fase de corrección. Eso es. De ahí luego las correcciones van a ser muy importantes, que ahí es cuando veas todo. Bueno, no sé si queréis comentar algo más de... Estas son las cosillas que yo he sacado. Ah, no, los retelling. Y ya llevamos 19 minutos, figúrate, ¿eh? Bueno, Andrés, ¿por qué te encantan a ti tanto los retelling? Quiero abrir primero la puerta. A ver, yo creo que porque durante gran parte de mi adolescencia yo leía fanfics. Entonces, a mí me gustaba mucho esto de coger una historia que ya conoces y tener otra historia a partir de esa. Entonces, de esa base, tener un retelling, que es como elementos de una historia con los que el autor juega y crea otra nueva, a mí me parecía maravilloso, porque es como... Te brindan una zona de confort muy chula porque es como ya tienes elementos a los que tú les tienes cariño, ya sea, yo qué sé, por ejemplo, lo típico de los cuentos, ¿no? De, yo qué sé, Blancanieves, La Bella y la Bestia. Ya son personajes que tú conoces, a los que tienes cariño, que sabes en cierta parte su historia original. Y de repente puedes leer como historias alternativas basadas en ellos, que es que dan muchísimo juego y como que a raíz de esto salen como historias tan dispares. Las hay que son como más románticas, las hay que son más oscuras. Recuerdo hace poco que salió una película que era como de Winnie the Pooh, pero en modo Halloween asesino, ¿sabes? Sí. Era como, me parece una locura como a dónde llega la mente de la gente y me encanta ver como esos procesos de cómo cogen una historia a la que le tienen tanto cariño y la transforman en la historia que a ellos les hubiera gustado que fuera esa historia, ¿sabes?
Entonces, no sé, a mí los retellings me parece algo como súper original y súper... Pese a lo que cree la gente que muchas veces es como, no, es que los retellings no es nada original porque ya estás partiendo una base, pero a mí me parece como mucho más complicado muchas veces, en vez de partir de cero, tener que coger algo y reinventarlo de cierta forma que sea totalmente novedoso, ¿sabes? Vale, ok. Se le ha cortado un momento a Andrés, pero la imagen se ha escuchado bien. Vale. Mira, justamente a eso iba. Yo fuera de cámara os dije que si yo encontraba algo de, mira, a lo mejor esto puede ser interesante porque saca un poco de polémica, lo iba a hacer. El tema, está la dualidad esa de que ya no hay tanta creatividad, ¿no? En lo que es el retelling, pero claro, también yo creo que el retelling es interesante, claro, interesante, pero fíjate, primero voy a sacar un ejemplo sobre el tema de los clichés, porque también estaba esa crítica, ¿no? Con el cliché, que eh, no era original, ¿no? Pero claro, yo una vez escuché una cosa sobre el cliché que me hizo verlo bien. Es decir, los clichés al final de cuentas son cosas que son como estructuras que al final conocemos. Y al final nosotros queremos que el lector pues disfrute y le guste, que le sea una sensación placentera leer. Entonces, si nosotros utilizamos ciertos clichés de manera interesante, pues estamos jugando con algo que ya conoce el lector o lectora para facilitarles la experiencia que nosotros le queremos dar. Entonces, ahí está esa dualidad con el cliché que dije, hostia, mira, pues al final me ha hecho verlo con otro ojo. Sobre el retelling, entonces, teniendo esto en cuenta, es verdad que se escucha no es tan original, ¿no? Original sí es porque al final creas, ¿no? Pero también, por otra parte, cada vez hay más retellings y todo eso. Pero también, en cierta parte, es algo muy atractivo conocer como diferentes versiones, ¿no? Ahora mismo que estamos con Marvel, ¿no? Con todo lo que pasa en todos los universos diferentes, ¿no? Que cogemos algo base, algo sólido y lo cambiamos, ¿no? Que eso también favorece esa experiencia placentera, ¿no? Que buscamos en el lector. ¿Qué puedes comentarnos sobre el tema qué podéis comentarnos sobre el tema de la originalidad en los retellings, sobre aprovechar una marca que ya está hecha, una marca que ya se conoce, ¿no? Una historia que ya se conoce, pero añadirle esas cosas? Sí, no, hasta cierto punto, cuando sí, cuando no, se crea mucho retelling, se crea poco retelling, no sé. He hecho muchas preguntas para que sea muy ambiguo y podáis responder de la manera que consideréis. ¿Quién dispara? Yo, por lo que creo, es que no estoy nada de acuerdo con esa frase. Quiero decir, entiendo el argumento de decir, estás reutilizando cosas, ¿dónde está la originalidad? Es que precisamente en todo lo demás que no utilizas. Quiero decir, desde mi punto de vista, un retelling es un ejercicio de creatividad brutal, porque es lo que dice también Andrés, pues tú puedes coger una hoja en blanco y decir, "Venga, voy a contar mi historia", pero decir, vale, tengo estos elementos que ya están, que el lector ya conoce de una determinada manera. ¿Cómo los reinvento? Y precisamente en esa arte, en ese proceso está la originalidad. Y aunque una parte sea conocido, y eso es relativamente bueno, ¿no? Porque hace que el lector pues, se sienta un poco más cómodo, familiar con ello, todo lo demás puede ser un giro de guión, un cambio con respecto a lo que el lector pensaba, o una forma distinta de contar lo mismo, o una misma forma de contar algo distinto. Es que yo creo que los retelling, sobre todo fue una reflexión que saqué de aquella charla, Andrés, que es que un retelling lo puedes enfocar de muchas maneras. Entonces, yo creo que precisamente es un ejercicio de creatividad brutal, como digo, y que puedes hacerlo tremendamente original. Y ahí está, pues, el arte del artista, del escritor. Sí, yo también iba a añadir que al final no hay que olvidar que los retellings es un género que está muy en auge últimamente y al final es un género, quiero decir, que esto yo creo que no fue en esta charla de la Hispacol, sino creo que fue una de la Feria del Libro que también iba sobre retellings, que lo comentaron que era en plan, si no te gustan los retellings, o sea, si a ti no te gusta una historia que no es 100% original y que parte de esto, ¿para qué lees retellings? O sea, hay gente que se lee un retelling pensando que no es un retelling, es como si te comes un yogur de fresa pensando que vas a ver a pera. Es como, si tú te pillas un retelling es como porque tiene una base, es como, sabes que viene de otra historia, entonces es como, si no te gusta eso, no lo leas. En plan, hay gente a la que le gustan los retellings, hay gente a la que no. Y también iba a añadir que
porque me ha parecido muy interesante lo que habías comentado de los clichés, por ejemplo, que es un tema que yo creo que hace un tiempo era muy polémico y se huía de los clichés. Antes era como, este libro tiene un cliché, y era como, oh no, tiene un cliché, ha caído en el cliché, tal. Y ahora se buscan. Pero yo creo que es que al final los clichés es como los géneros, no dejan de categorizar las historias. O sea, los géneros, o sea, ¿por qué vemos un cliché mal? En plan decir, esto tiene estos clichés y un género no. O sea, al final lo que hace es, yo creo, aportar al lector una idea previa de lo que se va a encontrar. Del mismo modo que yo puedo ir a un libro pensando, quiero una historia de fantasía, pues puedo ir pensando, quiero una historia enemies to lovers. Es como una forma de categorizarlo más allá del propio género. Exactamente. Yo, de hecho, hay veces que incluso se pueden hacer combinaciones de retellings. Es decir, yo, uno de los libros, ¿no?, que no tengo aún publicado, que está intentando buscar... Bueno, primero tengo que corregirlo, luego ya le daré eso. Pero hay veces que, por ejemplo, tú te puedes ir con una mitología, voy a decir la griega, por no decir la que utilicé, bueno, la nórdica. Y entonces puedes coger varias leyendas, ¿no?, de esa mitología y las mezclas. Es decir, que incluso puedes hacer un ejercicio de solapar, ¿no?, de crear, de entrelazar o a lo mejor de no solaparlas, sino primero una, luego otra y luego otra, como es mi caso. Pero secuenciarla de tal manera que tiene su lógica, ¿no? Son 3 retellings, pero al mismo tiempo es una versión, ¿no?, es mi mensaje, ¿no? Una trama, ¿no? Como el esqueleto, ¿no? Cojo las piernas, el torso y el cráneo, cada uno un retelling, y ya ahí tenéis el cuerpo. Y por otra parte, también, conforme hablaba ahí, me he quedado pensando uno de los motivos por los que yo consumo histórica, pero no me atrevo a crearla, que es por lo mismo que habéis dicho. Realmente hay que, en mi caso, bueno, para crear histórica, realmente hay que saber sobre ese periodo histórico y hay que saber muchos detalles, ¿no?, por así decirlo. Que a mí hubo una cosa que me asustó mucho que no es ni de la historia, que es del presente, que las persianas de España no están en tantos países como creemos. Y yo, Dios mío, no conozco ni el presente. ¿Cómo me voy a meter yo ahora ya en otros sitios? Es imposible. Entonces... muchos países no tienen enchufes en el baño también, por ejemplo. Claro, pues figúrate. Entonces, imagínate que esos son Finlandia, por ejemplo, y yo ambiento uno en Finlandia y digo que hay un enchufe. Es que yo no puedo saberlo todo, ¿no? Es decir, teniendo esto en cuenta, yéndonos al tema retelling, en realidad todos esos detalles, ¿no? Todo eso, esa esencia, ese espíritu, que en realidad tú puedes jugar, ¿no?, también con esos espíritus y esas cosillas. Pero eso, es coger algo que ya hay y saberlo también cómo tratarlo para luego crear eso, que en realidad también tiene bueno, en la comparativa. Es algo que ya hay y ahora tienes que saber tratarlo para crear tu propia versión. Es algo, pues bueno, tiene sus cosas. Pues por mi parte eso era todo lo retelling y hemos cubierto, ya llevamos casi media hora y esto es era lo de esto de la IFACON. No sé si queréis decir algo rápidamente de alguna cosa ya para que sea un poco más diverso en temática, algo referenciando a dimensiones ocultas o la Mabook Experience, alguna temática y respondemos de forma súper rápida. Te iba a decir, Fran, si quieres hablar tú, por ejemplo, de una y yo de la otra rápidamente. En plan, Vale, pues si quieres comento yo de el evento de Dimensiones Ocultas, que creo que se llama Madrid Big Weekend, no estoy seguro. Pero bueno, se hizo a lo largo de todo un fin de semana, como dice el nombre. Yo solamente estuve pues, en la presentación de una casa sobre mis huesos, de Marina Tenatena. Y me pareció muy guay. Yo lo que destaco es el sitio. Bueno, es una editorial, como el nombre indica, que se dedica un poco más al oscuro, al terror, a ese tipo de temas. Y bueno, pues esta, no sé si novela o novelet, bueno, esta historia es también de terror y tiene una ambientación muy creepy, muy espeluznante, digamos. Y también el sitio acompañaba un montón. Tenía mucha temática. O sea, ahí estoy seguro de que por la noche se hacen aquelarre. Y fue muy guay. Fue como la ambientación acompañaba mucho a la ocasión. Y yo creo que eso es mérito de la editorial,
que además tiene la ocasión también de afianzar un poco su marca, de cara pues, a lectores también, a escritores y a gente, cualquier entidad del mundo de los libros. Y no sé, que creo que es muy guay, pues, primero por eso, porque asienta la marca de la editorial como empresa, luego también pues ayuda un poco a armonizar con la historia que está publicando y no sé, creo que en suma fue guay, fue muy guay. Sí, sí. Me ha gustado el tema que has dicho de los aquelarres, ¿no? Que he dicho, las brujas, el Enregai en muchas mitologías, también dentro de la península ibérica, pero bueno, no queremos ahondar mucho en eso. Claro, como te pongas a hablar de lo que tú sabes de la mitología de la península ibérica, ahí está se nos va la lupa, se nos aleja la lupa. Andrés, coméntanos. Bueno, yo por puntualizar antes de pasar a la Amabook sobre Dimensiones Ocultas, es que yo flipé mucho porque es una editorial muy pequeñita, muy reciente. Es verdad. Y sí, es que se montaron un pedazo de evento todo el fin de semana, que sí con conciertos, que sí con gente que leía el tarot, que sí con música en vivo. O sea, es que montaron una mañana, tarde y noche en Madrid que fue impresionante, o sea, fue increíble. ¿Esa cuál? ¿La de Dimensiones Ocultas? Sí, o sea, es que montó una increíble. Fue impresionante. Y nada, luego pasando a la Amabook sí que, a ver, yo creo que se notaba que había una editorial grande detrás, como es Todo Urano, ¿no? Umbriel, Puck y demás. Trajeron autoras internacionales, tenían también autores nacionales. Te sentías como en un programa estadounidense de estos donde sale el presentador, las luces se apagan, se encienden, te proyectan cosas, o sea... Un late night, sí. Se veía que era un evento muy grande, o sea, se diferenciaba mucho y esto era todo charlas. Y claro, es una locura porque tú vienes de estar en un evento a lo mejor más pequeñito, con editoriales más pequeñitas, si vienes a esto, donde en la puerta te dan un pinganillo de traductor para que te lo enchufes al asiento y escuches a las internacionales. Te regalan cosas. Tienes fuera un fotomatón que da vueltas y te puede grabar vídeos graciosísimos. Gente que te maquilla en la puerta. O sea, es una locura. Entonces yo creo que se nota mucho la diferencia, pero se nota también pues lo bien montado que está este evento y no sé, te ayuda como a ver, decir, ostras, el rigor que hay detrás de un evento grande, ¿no? Y tanto. Sí, yo creo que eso... ¿Cuál tiene el evento de la Amabook? La Amabook Experience. Amabook es el nombre de la librería, ¿no? La Amabook Experience. Fue el primer evento, no han hecho anteriores, ¿no? Sí, creo que han hecho, no sé cuántos, sé que el año pasado al menos hicieron otro, pero no sé cuántos han hecho. En plan, pero sé que algún otro lo han hecho y es como anual y lo suelen hacer en Madrid. Pues van fuertes, están muy bien preparados. Cuéntanos, Diego. Bueno, que estaba diciendo que yo personalmente no conocía ninguna de las autoras internacionales, pero sí es verdad que había mucha gente que venía casi que solamente o mayoritariamente por ellas. Entonces, pues también es una forma muy interesante de que los lectores pues, conozcan a gente que lleva mucho tiempo siguiendo y no sé si admirando en algunos casos. Y no sé, pues eso, también otra ocasión muy guay. Qué guay. Ok, pues ya hemos resumido bien. La verdad que más o menos pensaba que se iba a alargar más. Así que perfecto, esta es la extensión que queríamos. Para ir concluyendo, Andrés, te hago la misma pregunta que le hice a Vigo en el anterior capítulo. ¿A quién recomendarías para un futuro capítulo? Puede ser alguien descabellado, alguien más cercano, alguien entre medias. Vale, pues a ver, se me han pasado muchos nombres a lo largo del capítulo, pero finalmente yo creo que te voy a recomendar a Miriam Mosquera. Es la autora de La Rebelión de la Mariposa, que salió con Ediciones Freya, que bueno, va a cerrar ahora en noviembre la editorial, pero ella sé que va a seguir publicando. De hecho, el año que viene va a publicar un proyecto llamado El Carmen, que de hecho es un retelling de la obra El Carmen. Ya hemos trabajado eso. Pero es un retelling además muy propio. O sea, yo lo leí de hecho sin saber que era un retelling y está súper guay. Está ambientado en España, tiene demonios que toman España y digamos que son como los que mandan porque los ángeles han caído. Y está súper chula. Yo pude vetear esa novela y es increíble. Miriam además es una persona que escribe súper bien. La Rebelión de la Mariposa fue un libro que yo creo que a todo el que lo ha leído le ha encantado porque es una distopía también basada en España. Entonces yo creo que es una autora muy interesante para hablar, por ejemplo, de distopías, de cómo jugar con entornos nacionales, por ejemplo, porque todas sus historias están basadas en España. Así que yo creo que puede dar mucho juego. ¿Y sería un retelling de qué? Porque has dicho del Carmen. Del Carmen, sí, del cuento de la cigarrera, creo que es, ¿no? ¿El de la cigarra y la hormiga? No, el de la que hacía cigarros. Vale. Sí. Es una ópera, eso. Es una ópera, ¿no? Creo que sí. No lo sé, es que yo me enteré después de leerlo porque me lo dijeron y dije que era un retelling, vale.
Entonces sí, es la... Qué guay, qué guay. Ok, pues listo. Con esto creo que hemos cerrado bien lo que serían este doble capítulo, ¿no? De eventos, ¿no? Hemos hablado de la IFACON, hemos hablado de dimensiones ocultas, hemos hablado por encima en el capítulo anterior de Celsius y de Mabuk, que en verdad Mabuk, bueno, tanto dimensiones ocultas, que me ha sorprendido que tuvieran conciertos y de todo, como a Mabuk, que me ha sorprendido que tenían pinganillos. Creo que eso sí ya lo sabía. Pero sí que vi por internet ese salón de actos, ¿no? Enorme, grandísimo, chulísimo. Y yo, adiós, chulísimo. Y lo mejor, un Kit Kat. ¿El qué? Un Kit Kat también nos dieron, era un Kit Kat. Ah, Sí, bueno, mira. dieron tote bags, dieron muchos regalos, estuvo muy bien. Que me ha recordado eso, ya enlazo, bueno, para que al espectador le diga, uy, ¿qué será eso? Enlazo con el chupa chup de la firma, capítulo 3. Si queréis saber de qué va eso, al capítulo 3. Y vas buscando por ahí. Ok, pues listo. Con esto yo creo que hemos terminado. Muchísimas gracias a los espectadores que hayan llegado hasta aquí. Doble ración de gracias para los que hayan visto los 2 capítulos. Y bueno, y 4 veces gracias a los que hayan visto hasta el capítulo 4, que es el capítulo 4. Así que bueno, y 1000 millones de gracias a Vigo y 1000 millones de gracias a Andrés Astasio. A ti Así por que invitarme. ha sido un muy buen capítulo, me ha gustado. Si queréis en el futuro algún otro tema, pues que sepáis que aquí en Little Lupa está vuestra casa. Ha estado guay. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y con esto terminamos. Hasta luego. Hasta luego, un placer.